La realidad de Latinoamérica. Un corazón lleno de esperanza, sí, pero también marcado por una realidad ineludible, la pobreza. A pesar de los recursos naturales y el talento de nuestra gente, la promesa de prosperidad sigue siendo esquiva para millones. Hoy vamos a enfrentar esta realidad de frente y buscar juntos las soluciones, porque la esperanza se transforma en acción. Desigualdad estructural. Un sistema diseñado para pocos. Mansiones que arañan el cielo, junto a barrios donde la pobreza se respira en cada esquina. En Latinoamérica, el acceso a la educación de calidad, a un sistema de salud digno y a oportunidades reales de progreso económico no es un derecho. Es un privilegio reservado para unos pocos. Las élites, aferradas al poder por décadas, han tejido una red de influencias que les permite mantener el control de los sectores más lucrativos de nuestra economía. Mientras tanto, la mayoría de nuestra gente lucha por sobrevivir con salarios miserables, sin acceso a crédito, sin oportunidades de escalar la pirámide social. Las políticas públicas, en lugar de corregir este desequilibrio histórico, a menudo lo perpetúan. Educación deficiente. Un futuro hipotecado por la falta de oportunidades. La educación, se nos ha dicho siempre, es la llave del progreso. Pero, ¿qué tipo de futuro podemos construir con una educación deficiente, que no prepara a nuestros jóvenes para los retos del siglo XXI? Aulas abarrotadas, falta de recursos, maestros mal pagados y desmotivados, son solo algunos de los síntomas de un sistema educativo que necesita una transformación profunda. Acceder a la universidad sigue siendo un sueño imposible para millones de jóvenes latinoamericanos. Sin educación de calidad, las oportunidades laborales se reducen drásticamente. La falta de educación no solo perpetúa la pobreza, también trunca los sueños de generaciones enteras. Capítulo 3. Economía informal. Atrapados en la precariedad. En Latinoamérica, esta realidad es el pan de cada día para millones de personas. Se levantan cada mañana sin saber cuánto ganarán, sin seguridad social, sin derechos laborales, expuestos a la explotación y al abuso. La falta de empleo formal y la precariedad laboral empujan a hombres y mujeres a buscarse la vida en las calles, en los mercados, en la economía sumergida. Mientras la economía informal siga siendo la única opción para millones, la pobreza seguirá reproduciéndose. Capítulo 4. Mentalidad emprendedora. Despertando el gigante dormido. Es fácil, amigos míos, caer en la trampa de la resignación. Pero la verdad es que la transformación de nuestra realidad también depende de nosotros mismos. Es hora de despertar al gigante dormido, de desatar el potencial emprendedor que llevamos dentro. En Latinoamérica, tenemos una capacidad creativa infinita. Tenemos el ingenio, la resiliencia y la fuerza de voluntad para construir un futuro mejor. La tecnología nos ofrece herramientas sin precedentes para emprender, para crear nuestros propios negocios, para acceder a nuevos mercados. El futuro está en nuestras manos. La pobreza no es nuestro destino, es un desafío que podemos y debemos superar. Debemos dejar de ser espectadores pasivos y convertirnos en agentes de cambio, en protagonistas de nuestra propia historia. Edúcate, aprende nuevas habilidades, desarrolla tu talento, conviértete en un emprendedor. No esperes a que te den trabajo, créalo tú mismo. Estoy convencido de que juntos podemos construir un futuro más justo, más equitativo, donde la pobreza sea solo un mal recuerdo.